Ya. Listo, estamos ya completamente en vivo. ¿Qué tal, amigos? Ya muy buenas tardes en esta primera transmisión de personajes. El día de hoy vamos a tener a un excelente locutor y vamos a conocer su historia. El fin es de este programa Personajes. Me pongo de pie para recibir al señor Roberto Santana. Bienvenido. ¿Qué tal? Gracias por recibirnos. Muchas gracias, al contrario, gracias a ustedes por invitarme. Gracias. Preséntese al público de Personajes para que lo vean. Pues más que conocido está. Hola, soy Roberto Santana Valdés, nací el 30 de abril de 1949, tengo 73 años. Súper bien. Ya nos estaban dando ahí carrilla para conocer, o para todos los que han estado ahí en las páginas diciendo a qué horas empieza la entrevista, a qué horas. Un gustazo que nos reciba aquí en su casa y que nos platique su historia, un gran personaje aquí de Chihuahua, como estamos leyendo su biografía, ¿verdad? Nacido el día 30 de abril del año 49. Así es. Bueno, mi historia forma parte de algo muy bonito que me ha regalado la vida. Yo nací en Santo Niño. A la edad de 8 años, mis padres se trasladaron a vivir a Ábalos, gracias a Dios que se trasladaron por allá, porque ahí tuve una infancia súper libre, súper feliz. Estuve en una de las mejores escuelas de aquellos años, así estaba considerada la escuela artículo 123, con excelentes maestros, muy estrictos. Y a los 8 años de edad tuve un gran maestro muy exigente, el padre don Vicente Hurtado, en paz descanse. En aquellos años, allá por los 60s, inicios de los 60s, inició el Concilio Ecuménico II. Entonces el padre Vicente fue de los que tuvo la visión de que en el concilio iba a haber cambios. Y uno de los cambios que iba a haber y que hay, que lo estamos viviendo, es la misa en español. Antes del Concilio Ecuménico II, las misas se celebraban en latín. El sacerdote estaba de espalda a la gente, y a partir del Concilio Ecuménico, pues ya el sacerdote se lleva de frente al pueblo. En aquellos años que empezó a ajustarme el micrófono, yo tenía 8 años. 8 años. Cuando el padre Vicente empezó a que una persona leyera lo que contenía la misa en español. Entonces allí nos dio oportunidad a todos los monaguillos, a todos nos hizo una prueba. Y la primera vez que yo leí la misa en español fue en Orcasitas, Chihuahua, en la estación de Orcasitas, Chihuahua. Ahí le gustó al padre y me hizo el lector oficial de la parroquia de Ábalos. Pero eso me costó a mí mucho sacrificio, porque me ponía a leer 2 horas diarias en voz alta. 2 horas. 2 horas diarias. Así que salía de la escuela a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde, de 6 a 8 tenía yo que ponerme a leer. Y ya me enseñó a pronunciar los nombres de los santos, en fin, por ejemplo, el padre Melquisedec, que se escribe muy diferente a cómo se pronuncia, y muchos detalles. Y fue tanta su exigencia y me inculcó tanto la disciplina, que siempre me dijo, tú tienes que venir muy presentable siempre. Así que ponte a leer y nunca improvises. Porque para ser un buen improvisador, primero tienes que leer. Y ahí empecé yo a tomar el micrófono. A estas alturas del partido yo creo que ya tengo como 68 años detrás de un micrófono. Y el padre Vicente nunca me decía mi lector, me decía mi locutor. Luego empezó a construirse el santuario de Villa Juárez, y ahí debuté como animador en las kermeses, domingo a domingo, domingo a domingo. Empecé a dar tablas
Después, un hermano mío, Cornelio, en paz descanse, trabajaba en la compañía operadora de teatros y necesitaban quien grabara los anuncios de las películas semanales para anunciar en los barrios. Y me presentó con el publicista don Jorge de León, que en paz descanse. Y él me enseñó la técnica de cómo grabar comerciales, y todos los fines de semana andaba una camionetita de la compañía operadora de teatros anunciando las películas en todos los barrios de la ciudad. Sí. Pasaron los años, me fui preparando porque soy autodidacta. Bueno, para sacar mi licencia de locutor, tomé un curso de locución en Monterrey, pero el requisito de aquellos entonces era presentar el examen de locutor. Tenía uno que tener una licencia para poder salir al aire. Entonces yo ya había estudiado la secundaria, que era el requisito mínimo para obtener la licencia. Pero en ese ínter en que yo grababa los anuncios de los cines y cosas de esas, perdone, ando afónico. Bueno, es mi estado normal ya. Entonces, surgió una magnífica oportunidad en la compañía operadora de teatros. Cuando venía la caravana Corona, ahorita le muestro algunos volantes para que la gente sepa de qué se trata. Okay. Usted no sabe, no tiene idea de lo que era la imponente caravana de estrellas mundiales, no tiene idea, está muy joven, ya no le tocó eso. Entonces, el señor Artemio Juárez tuvo la idea de que en los intermedios de las películas estuviera yo allá en cabina de proyección anunciando la caravana, la imponente caravana de estrellas mundiales, esto y lo otro, en los intermedios. Entonces yo traía un horario, tales horas tenía que estar en el cine colonial, en tales horas en el cine plaza, en tales horas en el cine variedades, en el Azteca, en fin, me movía. Pues que tenía yo 16 años y medio. Sí. Y ya tenía una voz microfónica por la práctica que había tenido leyendo la misa y anunciando las kermeses. Luego me integré al grupo Artistas Unidos de Chihuahua, que dirigían muy acertadamente, manejaban el talento de la gente joven, el profesor René Ortiz Cabrera, que en paz descanse, y Ramón Villegas, el Granito del Norte. Entonces ahí formaron Artistas Unidos de Chihuahua. Y ahí fue una cantera de trabajo para todos los que empezábamos. Entre los que empezábamos estaba Rafael Castillo, el Rancherito del Norte, Chela Rodríguez, el Dueto Macaui, los Monedas, en fin, los artistas chihuahuenses de aquella época. A mí nunca me ha gustado cuando anuncian algún evento, sí, que digan los artistas locales, no, los artistas de Chihuahua, porque muchos de los artistas que ustedes ven actuando aquí, sí son de Chihuahua, pero no son locales. No son locales porque hay muchos artistas de los que ustedes presentan que han actuado en diferentes partes del estado y algunos inclusive en el extranjero. Entonces ya son artistas de Chihuahua, pero al decir locales como que les quitan su calidad, su presencia, su rango, sí, les quitan el mérito de haber logrado mucho, definitivamente. Por eso siempre que he tenido la oportunidad de presentar a un artista o que me daban para grabar artistas locales, yo quitaba eso, artistas de Chihuahua, cubanos, Mangano. Sí. ¿Por qué? Porque es mucho el esfuerzo que hace un artista en sus inicios para lograr un prestigio, para estar en un lugar. Sí, bueno. Pero ustedes quieren saber mi trayectoria. Bueno, de ahí de anunciar la caravana en los cines, un día me escuchó el señor Artemio Juárez, que era el jefe de plaza, gerente de plaza de Chihuahua. Y me escuchó junto con él un promotor de los que traía la caravana Corona. Y me dijo,
dijo, oye, esa voz me gusta. No, le dijo el señor, pero está muy chavo para andar en la caravana, tiene 17 años. Necesitas tú pedirle el permiso al papá y a la mamá para que pueda integrarse a la caravana, pues dale tiempo mejor. Dijo, no. Te lo voy a mostrar al señor Vallejo, en paz descanse. El señor Vallejo era el personaje que imitaban los polivoces. ¡Mi niño! ¿Se acuerda de esos personajes? Sí, ¿Cómo ha llegado a ver al señor Vallitos? Sí, me tocó escucharlos. Me tocó así. ¡Mi niño! Así hablaba él. Era el dueño del Teatro Blanquita. Y uno de los más grandes empresarios de México. Ahorita se lo voy a demostrar. Entonces cuando me recomendaron y me vio, está mucho. Insistió mucho el promotor y el señor Juárez, ya con el permiso de mi padre, paz descanse, de mi madre, paz descanse. Me fui a la caravana. Y el señor Vallejo fue muy claro con mi padre. Me dijo, mire, si su niño tiene facultades, pero lo lleva. Y si no, se lo regresa. Mi debut como animador profesional fue en San Francisco de Oro. San Francisco de Oro. El Día del Minero. Es de cómo coinciden diablos. Sí. Cómo Ábalos me ha dado tanto. Día del Minero debuto en San Francisco de Oro. Te quedas. Y pero, me quedo luego. Se te van a pagar tanto. 500 pesos diarios. Que ellos saben. En aquellos años 500 pesos era pues. Y para un chaval de 17 años. Ajá. Pues me pasé por toda la República. Se pasó por toda. Y fui hasta Guatemala. Sí, claro. Y esta es parte de lo que era la imponente caravana de estrellas mundiales. Me gusta no presumir, ¿verdad? Esto lo traigo no por presunción, quiero decírselos a ustedes, sino para demostrar que realmente lo que les platico es una realidad plena, que gracias a Dios me dio la vida y que me ha dado muchas oportunidades y que creo que las he aprovechado. Miren, aquí está, imponente caravana de estrellas mundiales. Me pasé por toda la República Mexicana, fui hasta Guatemala, presentando a César Costa, los Rocking Devils, el Charro Avitia, María Elena Sandoval, Magda Franco, los Dandys, Marta Olivo, los Ochimilcas, Martín Luna, un joven que con mucho talento, que después se integró al Mariachi Barrios de Tecalitlán porque tenía un falsete que yo nunca he vuelto a oír. Increíble. Y Manolini Chivisky. Esto fue en Manzanillo. Bueno, en esta otra parte hay otro volante donde alterné con Piporro, Lilia Prado, las Robbins, etc. Aquí tenemos otro, este es de Tapachula, Chiapas, donde alterné o presenté, más bien presenté, no alterné con ellos, tuve el gusto de presentar a Aima Serrano, Lilia Prado, Julisa, Jorge Valente, Ela Laboriel, los Ochimilcas nuevamente, los Rocking Devils que estaban en su apogeo en aquellos años, Esmeralda, Manolini y Chilisky. Esto fue en Tapachula, Chiapas. Acá, sí, en Obregón, Sonora, estoy alternando, presentando a Lucha Villa, al Charravitia, Julisa, Carmen Salinas, los Jackie, los Johnny Jets, los Rocking Devils, los grupos que estaban en aquel momento en todo, su auge. Sí. ¿Verdad? Y aquí abajo dice animadores Pepe López y Santana. Acá. Ahí está. Ahí está. Ahí está, para que Luego, pues, así anduvimos por toda la República. Esta era la imponente caravana de estrellas mundiales. ¿Cuándo ha visto usted junto a tanto elenco en una sola presentación? Lucho Gatica, Tongolele,
Carlos Lico, que en aquel momento estaba pegando con las canciones de Armando Manzanero, Adoro, y bueno, César Costa, las Robin, Kiko y Carlos, los Johnny Jets nuevamente, el conjunto Río Bravo, Manolín y Chilinsky, Kiko y Carlos, excelentes cómicos Kiko y Carlos, y acá están Pepe López y Santana. Esto fue en Guadalajara, Jalisco. Y acá en Ciudad Obregón, bueno, pues eso ya lo vimos, ¿verdad? Sí. Carmen Salinas, Lucha Villa, el Charravitia, la Tigresa, los Panchos, en fin, con los artistas que estaban en ese momento triunfando, tuve la oportunidad de convivir. Y le digo convivir porque en la imponente caravana de estrellas viajábamos en 2 autobuses. Uno era para los músicos, la orquesta del maestro Cine Cruz, los mariachis y los grupos que iban como invitados. En el otro autobús viajaban las estrellas, Lucha Villa, etc. Y recorrimos toda la República. Esa fue una experiencia maravillosa. Llegó el momento en que me enamoré. Me enamoré de Tere. Ella es una enfermera. Estaba ella por irse a México a seguir su profesión. Entonces yo le dije, si tú no te vas, yo me retiro de la caravana. Pues hay técnica el otro día que fui por ella para llevarla al hospital militar, que era donde trabajaba, fui en uniforme. Renuncié anoche. ¿Qué había hecho usted? Pues es que si había amor, yo me quedaba con ella. Porque pues es que ahí estaba usted, yo creo que entre sus dos, o sea, le gustaba lo que andaba haciendo, pero también quería estar con ella. Claro. Entonces, como usted ya disfrutó, yo creo mi sentiré, como usted ya creo ya dijo, ya trabajé, ya estoy haciendo, hoy me toca de este lado. Ya viví un año intenso, sí, por toda la República Mexicana, conocí los artistas del momento, conviví con ellos, participé con ellos en fiestas, en fin, cuando estábamos en México me iba yo al Teatro Blanquita. Yo tenía un pequeño departamento en la calle Argentina 42, en pleno centro de México, cerca del Teatro Blanquita. Entonces, como todos estos artistas formaban parte del elenco de Teatro Blanquita, pues yo entraba como en mi casa, a sus camerinos, platicar, etc. Fue una convivencia muy bonita. Entonces, andando en la caravana, yo creo que hay gente de Ábalos que puede testiguar esto. Cuando era novio de Teria, que andaba en la caravana, un día le dije a José Alfredo Jiménez, don José Alfredo, ¿le podemos llevar serenata a mi novia y a mi madre? O a mi madre y a mi novia. Se me quedó bien. Vamos. Les dije a los muchachos del mariachi, entonces lo que yo hice con ese gesto, cuando andábamos en Jalisco, pues pasamos por Tequila, Jalisco, y compré garrafas de tequila, ¿sí? Y las fui acumulando durante la gira. El día que les llevamos serenata a mi madre y a mi esposa, pues les ofrecí las garrafas. Uf, fue aquello una cosa maravillosa. Y disfrutaron mi madre y mi esposa de esa serenata. En otra ocasión, le dije a los Panchos que sí, le llevamos serenata a mi madre era admiradora de los Panchos. Y aceptaron. Entonces ya con ese tipo de vivencias y viendo, hay un detalle muy importante que la gente debe saber. El ambiente artístico es maravilloso, a mí me encanta. Estar en el escenario es maravilloso. Pero ¿qué pasa cuando uno termina de trabajar? Después de ver tanta gente que lo aplaude, esto, lo otro, viene la realidad.
Y eso lo sufrían mucho los artistas. Porque ser artista y andar de gira constantemente es sacrificar a la familia. Y es sacrificarse uno mismo, no ver a sus hijos, no verlos crecer. Entonces ya cuando hice esa sugerencia, Tere, ya lo había vivido. Porque en Mazatlán un día me dice José Alfredo, me tocó compartir cuarto con él. Nos tocaba compartir a veces cuarto con las figuras. ¿Por qué? Porque éramos muchos y pues en los hoteles tenía que distribuir el señor allá con la gente. Y José Alfredo y yo nos hicimos muy buenos amigos, todavía no. Y un día me dijo, estrenó el corrido de Mazatlán, en Mazatlán, con la banda del Recodo de Lizárraga, que también anduvieron en la caravana Corona. Cuando acabó de cantar, de estrenar el corrido de Mazatlán de José Alfredo, la gente lo sacó como un torero, en los hombros, un alboroto, al estilo Sinaloa, al estilo Mazatlán de ustedes. Después de que ya pasó toda esa euforia, fuimos, nos sentamos a cenar. Y yo vi que se le rodaron las lágrimas a José Alfredo. ¿Qué pasa con esto? Estoy muy emocionado, muy emocionado. ¿Y por qué llorar? También de emoción se llora, pero ¿sabes qué? La fama es un... Porque ahorita tuviste aquella entrega. Ahorita yo añoro tener a mis hijos en los brazos. Él tenía un niño y yo un niño. Acaba de morir José Alfredo Junior. Y a veces lo llevaba a las giras. Él tenía como unos 8 años cuando andaba en las giras. Y esa noche, después de este tiempo, me dijo, Robertito, la fama es un... Y sí, yo veía los conflictos emocionales que traían las grandes estrellas. Muchos conflictos. Todo eso me fue madurando en la vida. Para mí no fue un sacrificio dejar la caravana para formar mi hogar. Me sigue gustando el ambiente, me gusta mucho lo que hago. Y bueno, cuando regresé de la caravana, ya se imaginaría usted cómo se pusieron mi padre y mi madre, mis hermanos, pues iba a dejar todo aquello, etcétera. Bueno, tuve que aguantar el chaparrón. Como lo aguantó Tere también con su familia, porque pues ya iba a México a superarse en su profesión y la dejó por mí. Sí. Entonces fue un compartir el amor. Sí. Ella su parte y yo la mía. Porque tan grande es un sacrificio de una persona que deja una profesión que ama, como de una persona que anda buscando la fama. Entonces, bueno, ya cuando Tere me dijo, ya el otro día hablé con el señor Vallejo, me puso Charo. Porque pues ya él me tenía programado para programas de televisión a nivel nacional, era socio del Canal 8, donde empezó precisamente el Chavo del 8, donde empezó Jorge Gutiérrez Zamora, toda esa pléyade que luego se fue a Televisa. Sí, ya cuando vio Televisa que estaban arrasando con el Canal 8, pues era un canal independiente, no tenía mucha fuerza económica. Y los artistas que trabajaban ahí pues no cobraban mucho. Pero el señor Vallejo era un hombre tan íntegro que junto a su elenco. Yo no les pago mucho, pero van a una empresa que tiene mucho dinero. Hacemos un convenio con ellos y me dejan jugar por ustedes. ¿Cómo no? Un hombre tan honrado que nos traía para arriba y para abajo, que había partes donde no comíamos. Él durante las presentaciones tenía gente que preparaba lonches con burritos y refrescos y con muchachos. Hoy no vamos a hotel, no vamos a restaurante, vamos a viajar toda la noche, porque tenemos que estar en la tarde. A veces nomás llegábamos, nos vayábamos del teatro.
a dormir. Yo dormía a todo dar, porque cuando uno está joven, que no tiene problemas, que no tiene conflictos, que pues la vida es de uno. Yo veía a veces que decía, mira, no es como que Robertito, cuando se sube, se siente y se ve. Gracias a Dios. Estuve joven, es un trabajo muy difícil, muy duro, muy bonito, pero muy sacrificado. Mucho, muy sacrificado. Esa fue esa etapa. Luego regresé a Chihuahua y dije, ¿ahora qué voy a hacer? Si yo lo único que sé es hablar. Yo mis manos no las sé, no tienen esa capacidad para hacer ni apretar ni aflojar una tuerca. Y vaya que mi madre me mandó a trabajar en aquellos años a un taller eléctrico con el señor Pepe Montes ahí por los campos. Sí. Pues yo lo único que hacía era lavar las armaduras de las marchas, limpiar las herramientas, pero nunca me permitió el señor Montes, oiga, quita esa marcha, ¿no? Duré ahí como, ¿qué sería? Unos 6, 7 meses. Yo agarraba un desarmador como micrófono, etc. Eso fue antes de irme a la caravana, antes de yo tenía 14 años. Mi madre no nos gustaba vernos dioses. Ella decía, la pereza es la madre de todos los vicios, así que a ver en qué trabajo, pero aquí no nos quiero. Dije, ¿qué voy a hacer? Si no sé más que hablar. Como un amigo que trabajaba en Pepsi Cola, Néstor Hinojos, me recomendó porque iban a poner un camión de sonido nuevo. Me recomendó y pues quiero trabajar como promotor de ventas en Pepsi Cola. Y ya el currículum que traía, pues ya me había abierto muchas puertas aquí en Chihuahua. Y tuve el privilegio de que se vino una promoción a nivel nacional y me nombraron Don Pepsi, visitando los comercios, dando regalos. Los premios eran para las mejores exhibiciones y las ventas y pues todos los comerciantes. Esta señora tenía un comercio por aquí en el centro de la ciudad. Sí. Y pues vino Pepsi, regalábamos hieleras, vajillas, etc. De ahí me fui 2 años a Parral, ya afianzado. En Parral, gracias a Dios, me fue muy bien. Pero luego vienen los hijos, y mi hijo Roberto nació un poquito enfermo. Y pues yo tenía que venirme a Chihuahua, porque lo que ganaba en Parral no acababa yo para la renta de la casa, para pagar las atenciones médicas de mi hijo, etc. No había seguro social. Entonces, con mucha pena, tuve que dejar el trabajo. Aquí le quiero dar un gran mérito a don Alberto Cárdenas, que era el gerente aquí en Chihuahua y que me dio mucho apoyo, mucho respaldo. Estoy muy agradecido con él. Y cuando me fui a Parral, cometí un grave error. Por la desesperación de llegar a Chihuahua, me dijo, yo me vine y no lo hice. Como quien dice, a ver, el trabajo. Ese es uno de los grandes errores de mi vida. No haberme buscado para agradecerle, pero cuando uno tiene 22 años, gracias, y tiene un hijo enfermo, pues ahí es donde falta la madurez, la capacidad, Bueno, los que son papás me han de entender cuál fue mi situación. Pues no, pues y llegamos a Chihuahua y dije, en lo que sea voy a trabajar. Yo necesito el seguro social para que atiendan a mi hijo. Y gracias a Dios toqué una puerta en aquellos años y hasta la fecha. Quien trabaja en Pepsi no trabaja en Coca-Cola. Y quien trabaja en Coca-Cola no trabaja en Pepsi. Es una política. Es una regla no escrita. Afortunadamente, los señores Carlos Estegue
Jorge, muy agradecido por ellos, don Carlos. Ya me habían visto trabajar en las promociones del refresco, me dieron la oportunidad y allí duré 14 años. Enfoqué mi trabajo en el camión de sonido, que por aquí está el camión de sonido. Enfoqué mi trabajo, la promoción, dije, de esto tiene que haber algo positivo. Sí. Tiene que haber algo positivo forzosamente. Y efectivamente sí lo hubo porque enfoqué promociones a las escuelas y a los templos. Muchos templos de aquí de Chihuahua están hechos con Coca-Cola y tacos. Y afortunadamente fue muy bien la promoción. Tuve toda la confianza del mundo de los señores Stegui. Me dejaban moverme a mis anchas. Me apoyaron mucho en las promociones. Y bueno, pues empecé a combinar el trabajo de Coca-Cola, sí, con la vida nocturna. Fui durante 8 años maestro de ceremonias del Pabucho. Y ahí surgieron Belinda, Juan Ángel, Raúl Arango, pues muchos, Vivian Pomián, Chela Rodríguez, Norma Estrada, Rafael Castillo, eran las figuras. Y juntos, los artistas de Chihuahua, hicimos la labor de llenar ese lugar. Ahorita se nos dice antro, bueno, pues ese antro lo logramos llenar durante 8 años consecutivos, por sí, 8 años. De tanto el éxito que lo empezamos a traer a artistas nacionales como Juan Saiza, Ariana, Lorenzo Monteclaro, El Pipón, Chelero, Pepe Hernández, el creador de la canción Ándale y Ándale. Y muchos artistas. Inclusive ahí presentamos a los gorriones del Topo Chico. Cuando nos presentamos eran los gorriones, pocas veces han venido a Chihuahua. Presentamos a los Broncos de Reynosa, etc. Pepe Hernández nos ligó con toda la onda norteña y fue un éxito. Así que combinaba yo en el día la Coca-Cola y los fines de semana en la noche Coca-Cola y centro nocturno. Era muy pesado porque sábado y domingo pues había kermeses en las escuelas, los domingos para los templos, etc. Así que era muy movido. Pero me dejó muchas satisfacciones porque recibí muchos, como le dijera yo, reconocimiento. No encuentro el camión de la Coca-Cola. Aquí vi uno del sí, creo que está por acá. Sí, yo creo que está de este lado, por aquí yo sí. Toda la gente lo conoció, yo creo. Mucha gente que nos está viendo, yo creo que sí está consciente. Oiga, ¿no hay comerciales? ¿No, verdad? No, vamos directo, nomás aquí vamos a... Fíjense que en toda esta semana me estuvieron preguntando, tienen muchos seguidores, muchas personas estuvieron preguntando que a qué hora salía, nos estuvieron ahí diciendo cuándo venía, entonces por eso es un en vivo directo porque a la gente le encanta su historia. Precisamente ahorita antes de entrar aquí al aire, una persona, 5 personas me hablaron de que qué horas empezar, entonces sus fieles seguidores de allá de Dávalos, allá sí los estaban esperando para contarnos porque como hemos estado yo leyendo su biografía, es poco de lo que viene aquí a lo que nos está ahorita platicando, entonces... como colofón, para no quitarles más tiempo ni aburrir a la gente que nos está viendo, para terminar, el camión de sonido, el trabajo en los templos, en las escuelas y todo eso, me abrió una puerta muy importante. Me relacioné con muchos sacerdotes de la época, con muchos sacerdotes. En ese inter iba a venir su santidad Juan Pablo II. Sí, en el 90. El 10 de mayo del 90. En el 90, precisamente. Y un día en una kermés, fíjense cómo mi vida ha girado en torno, de alguna manera, de Ábalos y Villa Juárez. Sí. Porque estaba en una kermés del Señor de los Guerreros,
estaban construyendo el templo. En aquellos años el párroco que estaba trabajando en la construcción del templo era el padre Vicente Galo, que paz descanse. Y estaba yo anunciando ahí en la kermés y todo. Y me dice, Beto, pues vengo a hacerte una invitación. Dígame, padre, ¿en qué puedo servir? Queremos invitarte a que tú recibas al Papa bajando de la vida, a este canal. No. Pero ¿por qué yo, padre? Dice, porque tú colaboras mucho con la iglesia. Yo tenía, hasta que llegó la pandemia, 54 años acompañando las peregrinaciones a la Virgen de Guadalupe, rezando el rosario en las calles. Aun cuando entré, bueno, ya lo de la radio viene después, si hay tiempo. Pero gracias al camión de sonido, me eligieron para, bajando del avión y a nombre de las 10 arquidiócesis, darle la bienvenida a su santidad Juan Pablo II. Esto, para mí, es el regalo más grande que me ha dado la vida. Aparte de mi esposa, mis hijos, mi familia. Recibirás. Yo creo que es de ese tamaño el regalo que Dios me dio. Ya cuando logré esto, cuando viví esto, ¿qué más aspiro en la vida? Bueno, me faltaba un sueño por realizar, amigo. Ser locutor. Estar en la radio. Sí. Entonces, en el 89, un año antes de que viniera su santidad, presenté mi examen de locutor. Vinieron a hacerlo aquí a Chihuahua, presenté mi examen. Me dieron mi licencia. Yo seguí trabajando en la Coca-Cola. No busqué trabajo en la radio. Tengo mi licencia. Honoríficamente soy locutor, que era lo que quería. Me apoyaron mucho mis hijos en los exámenes. Ellos estaban estudiando la secundaria. Mi esposa me ayudaron mucho con los exámenes, porque presentar el examen de locutor era 100 preguntas de diferentes temas: geografía, historia, política, artística, etc. Si llegaba uno al 6, pues ya pasaba a la siguiente prueba, que era de cabina, de idiomas y de la ley de radio y televisión. Era una escrita y 3 verbales, orales. Gracias a Dios pasé la prueba y ahí tenía yo mi licencia. Como a los 3 meses de haber presentado mi examen para locutor, me llama el señor José Luis Medina, inolvidable amigo, un excelente jefe, mis respetos. Él y el señor Chapa fundaron Radio Ranchito, fueron los que crearon Radio Ranchito. El señor Medina se encargaba de la programación de Radio Ranchito. Entonces me habló, me dijo, oiga, señor Santana, que ya tiene usted su licencia de locutor. Sí, señor. Gracias a Dios. ¿Y por qué no ha venido a presentarse aquí con nosotros? No, pues, tengo un muy buen trabajo, estoy muy hermoso en la Coca-Cola. Dijo, venga, haga unas pruebas. Normalmente cuando una persona entra a la radio, lo tienen 3 meses callado ahí moviendo discos. En aquel entonces era poner discos, poner cartucheras, echar a andar grabadoras, contestar el teléfono, hablar por el micrófono. Eran 1000 cosas las que uno hacía en una cabina de radio. Tenía uno que practicar. A los 4 días de que estaba yo ahí manejando todo lo que le digo, oiga, ¿por qué no ha abierto el micrófono? Porque nadie me ha dicho que abra el micrófono, y según me han dicho aquí los compañeros, si no autorizan, yo no debo abrir el micrófono. Adelante. Y ahí empecé mi carrera de locutor. Duré como 3 años en un horario de 10 de la noche a 2 de la mañana. Dicen, no quiero abrir el radio, pues, de 10 a 2 de la mañana. Y era como recibía llamadas de enfermeras, taxistas, veladores, así. Tanta era la gente que me escuchaba que ayudamos a un asilo a poner puertas, rejas, construir toda esa labor.
y la gente respondiendo maravilloso. Así que, gracias a Dios, en un horario difícil, me empezó a conocer la gente. Luego me cambiaron a Radio Ranchito, estuve en la Mexicana, y ahí fue una época inolvidable para mí, porque casi todos los días salía con un regalo. De Navidad, qué barbaridad. Gracias a toda la gente de Chihuahua. Ahorita que me nos está platicando de eso, está, como dice, soy muy joven, pero se me está viendo unos flachazos de unos tíos, mi tío Antonio, que ya falleció, al igual que mi tío Martín, me platicaban de un locutor del señor Santana Valdés. ¿Será usted? A sus ojos. Entonces sí, porque ellos me platicaban, ahorita vengo y tengo yo el honor de tenerlo aquí platicando y escuchando esta historia. Entonces, déjame estar platicando cómo llega, y me vienen los flashazos, mis dos tíos ya fallecieron, pero platicaban mucho del señor Santana, de esas estaciones de radio. Entonces ahorita por eso me quedé así, se me vinieron los flashazos. Al igual, otras personas que tengo en común me decían, esperemos a ver si es la misma, y si es, háganme en los comentarios, la verdad que es un honor tenerlo aquí, que nos esté platicando también. Aquí vamos a darle un paréntesis. Nosotros este año tenemos unos premios musicales y aquí está Rocío Flores, que es la encargada de nuestro programa Aquí Suena, y se le va a reconocer a otros locutores ya más jóvenes, pero me gustaría a mí en lo personal que ese reconocimiento fuera el locutor del año, pero llevara su nombre. Muchas gracias. Que llevara su nombre, la verdad, se lo merece. Mi reconocimiento para usted, porque cómo fue trabajando por lo que usted quería, cómo fue construyendo. Usted quería, fue locutor, fue tanto en la Coca-Cola, en la Pepsi, en la gran caravana artística. Entonces fue logrando su objetivo. Por eso, como decía el poeta, no me acuerdo el nombre ahorita, gracias a la vida que me ha dado tanto. Ya a estos 73 años, el día que Dios quiera, pues ya me regaló mucho. Mucho, mucho la Virgen y mucho la vida. ¿Qué más puedo decir? En el año 94 fue reconocido como comunicador por el periódico Notidiosis. Sí. Y luego igual en el mismo año, en el 94, fue delegado de la Asociación Nacional de Actores de la ANDA. Sí. También tuvo. Ahí fue una experiencia maravillosa, se tocó uno con muchos altibajos. Sí. Como delegado de la ANDA, luchamos algo para lograr algo mejor para los artistas de Chihuahua. Inclusive me facilitaron un local yo tenía pensado que los mismos artistas les dieran lecciones de canto, de cómo actuar a jóvenes, danza. Tenía pensado formar una academia de la ANDA. Ya tenía el local y todo, pero circunstancias de la vida, a mí nunca me había gustado, ni andar en políticas, ni andar subiendo o poniendo mal a la gente, ni andar atacando a la gente. Y en este medio, si no es usted así, desafortunadamente. Sí, ahorita el giro que dan los medios de comunicación uno de los medios de comunicación o las transmisiones de radio que se tenían en aquellos tiempos a los de hoy, sí, tristemente nos comenta hasta la gente de que se ha perdido lo más importante, que es el respeto a la familia. Por eso los muchachos son como son. Porque si en su casa no los dejan decir malas palabras, que todo el mundo las decimos. Porque no voy a asustar, no, yo soy muy malo, ¿verdad? Pero los medios de comunicación forman parte de la familia. Muchas veces influye más un locutor, un comunicador, que el mismo papá y la misma mamá. Entonces hay que cuidar mucho lo que uno dice y cómo se comporta.
En mis tiempos decir la palabra que ahora anda muy de moda porque todo el mundo se llama igual, güey. Sí, ¿verdad? Ya, Todo el mundo se llama igual. Y dije, ay, Chihuahua, y esto de no soy escamado, yo soy muy mal hablado, pero todas esas palabras en la radio, si usted las decía, me castigaban. Vas a cerrar el micrófono ya 3, 4, 5 días. Así. Ahora oigo la radio, bueno, son otros tiempos, pero son unos tiempos que están resquebrajando la familia, el respeto, la sociedad, ¿verdad? Esos valores que se deben inculcar. Uno puede ser como quiera ser, pero respetar a los demás es lo más importante de mí. Yo soy muy mal hablado con mis amigos y con mis familia, pero por la familia o en una reunión familiar se dice, todos decimos, pero esos valores los hemos perdido y los hemos perdido todos, ¿eh? Yo no soy la excepción. Entonces debemos los padres, las madres, empezar a retomar ese camino. Una cosa que me da mucha tristeza a mí, y se lo digo a todos los padres, todos los abuelos que nos están viendo, nos quejamos mucho de la calidad de la educación y nos quejamos mucho de que los maestros ya no le echan ganas. Mi punto de vista y la experiencia, después de haber sido durante 3 años presidente de la Sociedad de Padres de Familia de la Zona 5 y de la CTM, nosotros los padres de familia les hemos quitado la autoridad a los maestros. Porque ahora si un maestro encarga tarea y el niño dice que es mucha tarea, no hace la tarea y al otro día la mamá va a atacar al maestro. Esos valores, señores padres de familia, afectan mucho a los niños. Por eso ya la inocencia de aquellos años no la han matado los niños, la hemos matado nosotros con nuestros actos, por la falta de respeto. El maestro debe respetar a los padres deben respetar a los maestros, y maestros y padres inculcarle a los jóvenes el respeto a los demás. Pero esa cadena ya se rompió, desafortunadamente. Así que la radio de antes, la ley de radio y televisión de antes, joven, olvídese, estricta. Ahora ya. También aquí, miren, de las 7 producciones discográficas de poemas y reflexiones, de las cuales se vendieron más de 10,000 copias. Gracias a Dios. Que por aquí tenemos, aquí, de este disco, ¿verdad? Ese es el último disco que grabé. Hay 4 anteriores, ya nada más este me queda porque los demás se agotaron. Entonces, para agradecerle a la gente que nos vea y que comparta con nosotros este espacio, me traje 5 discos para que ustedes, en sus programas, si gustan regalarnos, aquí llame primero, X, como ustedes quieran manejar. A sus fieles, y sí, la verdad es que aquí lo vamos a tener. Es un excelente regalo del día adelantado del Día del Padre, ¿verdad? Vamos al primer padre que llame. Aquí vamos a tener su disco. Rocío, no sé si me puedes apoyar con tu teléfono para ver si hay algún comentario. ¿No tiene usted el teléfono? Sí, es que este trae se pone ahí. A ver, vamos a ver. Nos comenta Inés Valderrama, saludos. Ahí está viendo Alejandro Santana. ¿Estás en...? Gracias. Un abrazo, mi chinito. Cumple 6 años hoy, mi chinito. Un abrazo, mi hijo. Feliz cumpleaños. Alejandro, en Delhi, América. El pastel, no sé. Aquí vamos a comer pastel, ¿verdad? Vamos a ver qué más comentarios aquí. Ana Rodríguez dice: un orgullo para la familia cuando recibió al Lauro Santo Juan Pablo II. Y nos comenta, manejamos varias plataformas, ¿verdad? Hay varias, las personas que se estuvieron comunicando, si quieren déjenos ahí.
Livia Quiroz. Olivia Quiroz. Sí, vamos a toda la gente que estuvo ahí preguntando, ya tienen aquí a esta magnífica persona. Es una historia, la verdad que, como comentábamos ahorita, que ya se me vinieron los flashazos, ya me acordé de mis tíos, y la verdad, mis respetos para ustedes, de cómo logró llegar a usted a ser locutor. Y nuevamente aquí, ya delante de nuestra querida Rocío, que nos representa en el programa Aquí Suena, el premio a quien gane este año como locutor del año, nos haga el honor de entregarlo y que lleve su nombre. No sé, a ver, nuestra manager de Aquí Suena, ¿qué le parece? La verdad, para que vean los locutores de hoy por hoy, la lucha que él llegó a hacer. O sea, esta historia se la vamos a estar compartiendo, su biografía, la historia se va a quedar grabada en vivo, y que tenerlo en los premios musicales Aquí Suena va a ser un honor. Muchas gracias. Contar con su presencia, y que el día de hoy nos haya recibido para brevemente nos contó su historia, ¿verdad? Porque créanme que son de esas historias de que nos podemos estar horas y horas y horas y horas. Gracias. Y no acabamos, la verdad, porque él ahorita hizo un resumen, pero pudo haber tenido más vivencias dentro de lo que fue la caravana. Por ejemplo, una de las más importantes, que esos grandes artistas te hayan llevado a serenata, pues que envidia. Porque esos son los artistas, la verdad, que me hubieran gustado conocer. Era en aquellos tiempos el artista era más sencillo, se dejaba querer. Imagínense ustedes los guardaespaldas que se necesitarían para en una sola presentación estuviera Lucha Villa, el Charro Ravilla, José Alfredo Jiménez, Julisa, los Johnny, los Jackie. Carmen Salinas, imagínense. Antes caminábamos por la ciudad, digo caminábamos porque ¿sabes dónde íbamos a comer? Nos encantaba ir a comer a los mercados tradicionales de cada ciudad. Vámonos al mercado. Había veces que la gente nomás veía a los artistas, a mí nadie me conocía, veía a los artistas, y había veces que se paraban y ya nomás empezaba a juntarse mucha bolita y decía, vámonos. Sí, porque pues ya no comemos gusto cuando nos comemos. Aparte que habemos gente que comemos muy feo. No, sí, pero yo creo que en aquellos tiempos era muy padre ver el artista, porque ahorita si quieres ver un artista es un protocolo. Primero tienes que pasar como por sus 50 guardaespaldas, y luego para que la artista te diga, cuando yo era delegado de la ANDA, que tenía que ir a los palenques y al Teatro del Pueblo, a los artistas les tenía yo que decir, aquí está la ANDA, porque la ANDA cobraba a los artistas por actuación. Imagínense, había partes donde, claro, no me dejaban entrar. Así. Y entonces yo me dirigí al empresario. Si yo no puedo entrar con el artista no va a subir al público. Porque la ANDA, no sé si actualmente todavía tenga un convenio con la Hacienda. En toda la historia de México, la ANDA era el único sindicato que retenía el impuesto del artista. De eso se sostenía la ANDA. Ahora estoy viendo que la ANDA está pasando muy mal. Yo creo que ya los artistas ya no tienen esa exigencia de pertenecer a la ANDA para pararse en un escenario. Antes era indispensable que usted perteneciera a la ANDA para poder actuar. Así que tenía la facultad de decir, no trabaja el artista, no hay espectáculo. Así que si el artista se ponía renuente, el empresario decía, sí, no. Así se manejaba la ANDA, no se ahorra. ¿Que por qué renuncié a la ANDA? Me preguntan muchos compañeros. Cuando empieza uno a destacar y a hacer cosas diferentes, empieza el pom. Y a mí me choca eso. Si uno está tratando de servir a la gente y la gente no quiere que le sirva a uno, órale a Dios, porque se va a desgastar uno física, mentalmente, por algo que uno quiere hacer bien y que la gente no lo quiere recibir.
Entonces, he tomado muchas decisiones. ¿No quieren esto? Hola y adiós. Después me hablaba Humberto Elizondo, el hijo de Víctor. Oye, Santana, hombre. Porque también él anduvo de animador en la Caravana Corona. Y nos conocieron. Oye, Santana, ¿por qué es? Mira, Humberto, yo no estoy hecho de madera para aguantar cosas. A mí me gusta trabajar, pero trabajar en equipo. Y si tú no logras formar un equipo de que todos pensemos igual y todos hagamos bien las cosas, no es mi estilo y perdona. Hola y adiós. Hola, ya. Fue como aprendí. Más vale que aquí corrió que. Así es, definitivamente. De la radio me pregunto mucho, ¿qué tal esta fuerte? Les voy a decir ahorita al público por qué me retiré de la radio. Tuve un accidente cerebral. Y todo me pegó en la garganta. Todo me pegó en la garganta. Entonces, cuando salí de ese bache, gracias a Dios, que me senté en un micrófono y ya no podía yo modular. ¿Qué estoy haciendo aquí? El trabajo del locutor es meter a la gente a lo que uno está haciendo. Si tiene un programa alegre, meter a la gente a lo alegre, a la reflexión, pero la voz es la magia del locutor. El locutor que grita pero que no le da sentido a la voz, aunque diga cosas muy bonitas, no le van a llegar al corazón a la gente. Y cuando uno ya no puede hacer eso, por eso dejé de grabar discos, por eso dejé de trabajar en muchas cosas. Yo sí quisiera abusar de la gentileza de Rocío y usted para el programa del Día del Padre que sé que van a tener, pues darles un poema dedicado a los papás. Claro, Se llama ¿Por qué me quité del vicio? Pero no va dedicado a la mamá. Mucha gente piensa que ese poema lo escribió Carlos Rivas Larrauri para la mamá, pero no. Ese poema va dirigido al padre, porque el niño pierde a la mamá y el padre, pues, a gusto, llegaba a su casa, el niño triste. Una de las veces llega a su casa y ve al niño borracho. Y entonces reacciona el papá y deja el vicio. Y para dejar el vicio del alcoholismo es solamente el amor o una sacudida fuerte de honor. Lo demás no. Lo demás no existe. Entonces ahí se canaliza ese poema, pero se debe reconocer el amor al papá. Se reclama mucho el Día de las Madres, sí, porque se murió la mamá. Pero muy poca gente ha visto el enfoque que tiene ese poema. Ese poema es un homenaje al padre. Así es. No se me van a enojar las mamás porque eran las mujeres cuando uno dice algo, no se enojan. No se enojan. Así que todos están igual, ¿no? Adelante, ¿verdad? Que las puertas de nuestros programas, nosotros pues, encantados de tenerlo en cada de los programas. No, hay una cosa. Ustedes están haciendo su labor, la están haciendo muy bien, síganla haciendo. Hay muchas personas muy valiosas en Chihuahua que merecen el espacio que ustedes hoy me están concediendo a mí, verdaderamente. Porque es bonito que la gente de Chihuahua valore lo que Chihuahua tiene. No somos unos cuantos. Hay mucha gente que ha hecho mucho por Chihuahua. Y este tipo de programas e ideas alimentan y reviven a la gente. Yo estoy bien agradecido, bien contento con él, porque a casi unas horas de cumplir yo 2 años ya como conductor, yo el día de mañana estaré cumpliendo ya 2 años estar enfrente de una cámara, poder haber estado como en plataformas, también ya tuve la oportunidad de estar en radio y en televisión, pero que estar al lado de él, que me cuente su historia y luego de grandes personajes, pues la verdad yo estoy muy agradecido. Casi 2 años, el día de mañana, si Dios me lo permite y me concede, estaré festejando 2 años como conductor. Es algo muy bonito tratar así historias como la que se tiene, y este programa de personajes me va a hacer conocer
lo valioso que tiene Chihuahua, a las grandes personas que a lo mejor ya están retiradas como él, o sea, que ahorita yo voy haciendo flashazos y no me voy a equivocar y yo sé que alguna de mis familiares van a decir, yo ya lo escuché en aquella estación de radio. O le van a decir, me regaló un lápiz y un cuadro. Algo nos van a platicar, porque yo le digo que desde que empezamos a anunciarlo, la verdad la gente estuvo ahí. Y estamos muy agradecidos, estoy nuevamente agradecido de ver que nos haya platicado un poquito y vamos a hacer una segunda parte, porque la verdad yo siento que él tiene más cosas que contar. Pues yo, cuantas veces gusten, pero ¿sabe qué preferiría yo? Sí, que buscaran más personas que merecen estar en este lugar y que nos conozca la gente y que sepan cómo esas personas valiosas han puesto una piedrita para forjar orgullosamente el Chihuahua que hoy tenemos, porque hay muy buenos escritores, pintores, locutores, cantantes que merecen ese reconocimiento que hoy merecidamente ustedes me están dando a mí y que agradezco profundamente, y en sus 2 años que sean 100 y que tenga esa manera de pensar, porque nos hace falta gente joven que le dé una vuelta a la página, porque la historia es el fundamento de todo. Me decía un locutor de México, amigo mío, oye Roberto, cuando presentes tu examen de locutor, no te claves en la literatura ni en la gramática, lo que da la facilidad de palabra aquí en China es la historia. Conductor, locutor, periodista, cronista, que sepa historia, es de los mejores. Porque si usted escucha un partido de béisbol, Mickey Mantle que anotó 62 cabrones y que ese joven va siguiendo la cara, es historia, esta idea de palabra, es un tema que cronistas tratamos de igual en todo. Gracias a Dios me ha gustado mucho la historia y de la historia he sacado muchas conclusiones y creo que de ahí viene mi facilidad. Y sí la tenía bastante. Pues bueno, entonces ya nos despedimos del público de todas las plataformas que nos acompañaron. Muchísimas gracias a la gente de personajes. Estaremos trayéndole grandes historias como la del Señor. Otras vienen más y más, como dice, hay que escarbarle porque en Chihuahua hay talento, pero no se le ha dado la oportunidad o no han habido las plataformas que se requieren. Agradezco a la gente de 24/7 Más que Noticias, a Voces, a la página de Aquí Suena, a la revista y a todas las plataformas que sumaron de nuestra transmisión. Síganos, denos like y a al Señor por recibirnos en su hogar, contarnos su historia, al igual a mis compañeras Rocío y Valeria por hacerme el honor también de acompañarme en este primer programa. Muchísimas gracias. La verdad, nos vemos en un siguiente más de personaje. Mi saludo para Shiniti y el de Flor. Claro que sí. Déjenme que me lo anoten porque la verdad no sé. Vamos a mandar. Tengo ahí un saludo pendiente. ¿Me lo pones aquí, por favor? Bueno, mientras le anotan el saludo, les voy a decir una historia. Sí, claro. De cómo me despedía yo de la radio, de Radio Ranchito. Fíjense bien, esta era mi despedida. Acuérdense que no es el esplendor y la riqueza lo que da la verdadera felicidad, sino la salud, el amor y el trabajo. No hay más. Así es. Ahí vienen ya los saluditos aquí para complementar la entrevista. También fue reconocido por el Ayuntamiento de La Cruz en el año 2010 por su destacada trayectoria como locutor en la ciudad de Chihuahua por ser descendiente por la vía. Sí, mi padre nació en La Cruz, Chihuahua. Saluda a la gente de La Cruz. De Camargo, en Camargo también he estado muchas veces. Delicias. Saludos. Saludos a Xinitín de su madrina Flor y su tía Chio. Ahí tienes tus saludos ese pequeño. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos en una siguiente transmisión. No se pierdan mañana el programa Aquí Suena. Estaremos festejando a los papás. Estaremos festejando mis 2 años de
conductor estaremos festejando a Valeria porque va a cumplir años, mañana es fiesta y vamos a celebrar también pues la entrevista que nos concedió aquí el señor Santana. Nos vemos el día de mañana.